Hola, bienvenidos a todos y todas. Bueno, estamos acá una vez más en este ciclo de conversaciones sobre gráfica. Mi nombre es Cristina Blanco. Actualmente estoy dirigiendo el Museo Nacional del Grabado y bueno, y organizamos este ciclo que ya esta es su tercera edición. Hoy vamos a estar hablando alrededor de la temática grabado gráfica, derivas y expansiones de la imagen impresa. Antes de dar paso a nuestras invitadas del día de hoy, quería contarles que, bueno, por problemas técnicos esta conversación está siendo grabada, pero de todas formas vamos a estar tanto Silvia como Claudia como yo en el chat, en vivo, participando, intercambiando con ustedes, así que estén atentos para saber sus comentarios y sus preguntas. Ahora voy a invitar a que se sumen a Silvia Olinco y a Claudia del Río. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. ¿Qué tal? Muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad que muy contenta de tenerlas acá. Muchas gracias a vos. Bueno, una alegría. Claudia y Silvia, antes de darles la palabra, las voy a presentar. Silvia Dolinco es doctora en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET, directora de la Maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano de IDAES UNSAM, secretaria de investigación del Instituto de Artes Mauricio Kagel. Su investigación se centra en la historia del grabado y la imagen impresa, con especial foco en la gráfica argentina del siglo XX y XXI. Es autora de numerosos artículos y libros, entre ellos Arte Plural, el grabado entre la tradición y la experimentación. Fue curadora de exposiciones en el Museo Castañino de Rosario, el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara y el Museo de Arte Contemporáneo de Chile, entre otras. Y Claudia del Río es artista visual, poeta y educadora, da clases desde 1989 en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. En los 80 formó parte de circuitos de performance, mail art y ediciones múltiples. En 2002 cofundó el Club del Dibujo, un espacio de pensamiento y acción, y desde 2006 dirige el proyecto colaborativo itinerante Pieza Pizarrón, un dispositivo de dibujo, teatro y pedagogía. Es autora de los libros Litoral y Coca-Cola, Pieza Pizarrón e Ikebana Política, entre otros. Bueno, por suerte tenemos a dos referentes muy importantes hoy para conversar sobre este tema. Yo las voy a dejar y nos vemos hacia el final. Y recuerdo una vez más que estén atentos al chat de Facebook, que vamos a estar ahí haciendo todo el intercambio que surja. Bueno, muchas gracias y las escuchamos. Bueno, gracias, Cris. Bueno, una alegría estar acá hablando con Claudia. Hola, Silvia. Bueno, ¿cómo andás, Clau? Bien, y gracias a Cris y al museo, y a vos. No, la verdad que, bueno, la propuesta de este ciclo me parece que es muy, muy importante y valiosa en términos de, bueno, justamente abrir a debates, a preguntas o nuevas perspectivas sobre viejos y nuevos objetos de estudio, ¿no? Así que la verdad que, bueno, en ese sentido, muy, muy contenta por esta invitación, de poder participar y poder revisar junto con Claudia algunas cuestiones en torno, bueno, a estas, digamos, derivas, dinámicas, revisiones entre el grabado y la gráfica, ¿no? La propuesta que pensamos era, bueno, en términos de justamente revisar algunos momentos, o a partir, digamos, de algunas obras, algunas propuestas, estas, digamos, dinámicas o distintas instancias respecto de justamente la imagen impresa, muchas veces imagen impresa, digamos, bueno, imagen impresa múltiple, no siempre la imagen impresa es múltiple, el grabado, digamos, tradicional conllevaba, digamos, esta voluntad multiplicadora, y en ese sentido de una democratización o una popularización de justamente la circulación, el acceso a la imagen y bueno, y a la construcción de una cultura visual y una cultura gráfica en un sentido amplio. En este sentido, digamos, me parecía interesante pensar, bueno, esto grabado barra gráfica como... ¿puedo ir ya compartiendo el PowerPoint? ¿Querés, Claudia? Armamos un PowerPoint, pero un poco, esto no va a ser una clase,
seguramente, digamos, una ponencia, es como invita al ciclo a pensar, bueno, una conversación. No faltarán seguramente oportunidades de hacer otro tipo de clases o conferencias, pero sí queríamos trabajar a partir de la imagen como, digamos, como disparador o como, digamos, base para pensar justamente si hablamos de imágenes impresas. Así que bueno, pongo acá el flyer de esta charla. Pensar entonces estas categorías como categorías históricas también, ¿no? Como el grabado en un momento necesita, digamos, presentarse o consolidarse como producción artística en un campo, digamos, en configuración, digamos, en consagración de ciertas formas de producción, y cómo, digamos, en algún momento se diferencia de una gráfica en un sentido amplio, en un sentido justamente de una impresión masiva, muchas veces industrial, fotomecánica, en otros momentos tiene, digamos, mayor acercamiento, y esto tiene que ver, digamos, con definiciones de posicionamientos en un campo simbólico, en un campo cultural, y en ese sentido es que me parece importante pensar justamente en términos, digamos, de perspectivas históricas y de posicionamientos de validación, de conformación de cánones y de discusión de esos cánones, de valorización o, digamos, atención a ciertos recursos técnicos, de dispositivos, y la puesta en cuestión, la discusión de ese, digamos, repertorio o posibilidades, en este caso de impresión artística, impresión gráfica. Algunos momentos de hibridación, la cuestión, digamos, de la hibridez aparece en algunos trabajos y textos de Claudia como un problema, digamos, interesante. Y en este sentido, bueno, partiendo de esta cuestión de la expansión de las posibilidades de la digamos, circulación de lo impreso, de estas posibilidades de lo múltiple en distintas, digamos, formas de intervención, pensar esta cuestión justamente de la expansión, podemos hablar de una, digamos, posibilidad de una gráfica expandida respecto del canon más tradicional del grabado, acotado en términos técnicos a un repertorio, digamos, de técnicas muy canónicas en algún momento, en otro momento, digamos, no tanto, y pensar esta cuestión justamente de la expansión considerando dentro de su universo gráfico amplio, expandido en lo contemporáneo, tanto las silografías como las fotocopias, los stickers, las revistas, las publicaciones, los sellos, las estampillas, los afiches, las litografías, o sea, todo tiene que ver justamente con ese universo gráfico en un sentido amplio. Y pensando esta posibilidad de recursos múltiples de impresión o de intervención en lo impreso, es que justamente, digamos, la imagen, la producción de Claudia es, digamos, muy diversa, muy vasta, sostenida en el tiempo en forma, digamos, muy, muy sistemática y a la vez muy exploratoria, ¿no? Todo el tiempo en términos de cuestionarse sus propios, sus propias formas de hacer, de representar, de intervenir, y a partir de este autocuestionamiento también cuestionar el medio, ¿no? Nos parecía, digamos, bueno, que era, digamos, como muy interesante pensar esta charla, tomando entonces, digamos, algunas de las intervenciones muy diversas de Claudia en relación con distintos recursos gráficos, y también que a partir de esta obra, digamos, permitirnos pensar o invocar o reflexionar sobre algunos, digamos, momentos justamente de estos cuestionamientos del canon más cristalizado, ¿no? Y en este sentido, a mí me parece importante, lo conversábamos con Claudia cuando pensábamos un poco, bueno, algunas líneas para reflexionar o conversar, esta cuestión, bueno, que para mí es central en algunas hipótesis de investigación, como justamente el grabado desde los años 60 o fines de los 50 atraviesa, digamos, todo un proceso de revisión de sus propios cánones, articulando muchas veces, digamos, modalidades
tradicionales, el caso de la xilografía como la producción, digamos, más histórica dentro del repertorio holográfico, pero también abriendo a nuevas formas de intervención hasta ese momento, digamos, inéditas. Entonces, quería como reenviar, casi como nota al pie, dije que esto no iba a ser una clase, pero ya estoy mandando nota al pie, digamos, un posible, digamos, conjunto, digamos, dentro de la cantidad de obra que uno podría comentar, que no es el caso en esta ocasión, pero bueno, acá reunía, acá, ¿se ve el cursor? Si hago acá, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, una obra de Mabel Rubli, que se vincula fuertemente a lo que presentó la semana pasada Eva Farji en relación con la serie que ella analizó, es más o menos de ese mismo periodo y está, digamos, vinculando en cierto sentido justamente esa experimentación a la que refería Eva. Por supuesto acá, bueno, un Juanito Laguna de Berni, el Juanito Pescando, de la colección del Museo Castellino de Rosario, en este caso. Dije por supuesto porque, bueno, Berni es una, digamos, figura muy clave y digamos, muy reconocida en justamente este proceso de la expansión de las posibilidades o recursos gráficos, y tanto, digamos, Berni como contemporáneamente, un poquitito, unos años antes, Luis Seoane, que vemos acá, están justamente partiendo de la xilografía para intervenir con el collage, en el caso de Berni, bueno, con recortes de matricería metálica, en el caso de Seoane con cinta scotch. Esta obra de Seoane es de la colección del Museo Nacional del Grabado. Digo, están partiendo justamente de esa base tradicional para cruzarlo con un recurso de la vanguardia, digamos, también ya consagrada como es el collage, ¿no? Y a partir de ese cruce formular posibilidades impensadas hasta ese momento. Pero también, por ejemplo, los gofrados sin tinta y con relieve y perforaciones de Fernando López Anaya, también contemporáneos de la obra de Seoane. Una obra, digamos, muy experimental también de Juan Carlos Romero, acá un detalle del Swift and Swift, una especie de estarcido que él realiza a fines de los años 60, o la serie de envíos, digamos, de exposiciones por correo, que Liliana Porter y Luis Kamnitzer realizan también en 1969, en este caso con el plus, además, que es un registro del archivo, digamos, de ese envío a Edgardo Vigo, que desde el Ditela realizan, digamos, a través del mailing del Ditela, esas exposiciones por correo, que forman parte de la propuesta del New York Graphic Workshop, una agrupación donde Liliana Porter, Kamnitzer y Castillo, digamos, motorizan desde Nueva York, pero a través o circulando por Latinoamérica. Esto es como un pequeño, digamos, compendio de ese momento, digamos, de mucha ebullición gráfica en los 60 que podemos pensar como, digamos, disparador o como un momento realmente bisagra que abre justamente las posibilidades de recursos de experimentación para los artistas, que recoloca en cierto sentido la producción gráfica. Es el momento, pensemos justamente, del inicio del Museo del Grabado, institución que nos alberga acá en este Zoom. Esta obra también de López Anaya es de la colección del Museo del Grabado, y digo, como un momento así justamente de abrir las posibilidades sin descartar, digamos, recursos históricos, pero abriendo a nuevas posibilidades. Quería entonces, digamos, iniciar con la charla con un poco digamos, punto de partida, para que podamos pensar entonces con Claudia algunos momentos y algunas cuestiones a través justamente, como les digo, de su propia obra. Clau, no sé por dónde querés arrancar, si por algo un poco más general o vamos ya a algún recorrido un poco más cronológico. ¿Cómo te parece? Bueno, si querés, hablamos de algunas de estas obras, las que estás ahora mostrando. Bueno, las tenía después repetidas en el PowerPoint un poco más Bueno. Entonces ordenadas y empezás con mejor visibilidad.
Había Vamos armado esto un poco cronológicamente. para dar cuenta de estos distintos recursos y a la vez una coherencia, digamos, una obra muy diversa y también muy coherente, ¿no? En términos justamente de esa, de poner en cuestión o, digamos, de evitar el lugar cómodo, ¿no? Que vos lo has dicho en otras ocasiones, ¿no? Como de provocarte el desafío, ¿no? De Sí, buscar nuevas formas. en realidad por ahí no es consciente, no tan como un programa, sino que se van desatando las ideas y las ideas van buscando formas que entonces, bueno, lo impreso, el grabado, todo eso termina siendo una capa muchas veces, porque hay otros procedimientos que alteran, ¿no? esa capa que puede ser o un material que yo recolecto, o una fotografía que después tiene una cantidad de manipulaciones, o directamente, digamos, cortar una madera, ¿no? Y que es algo que me parece que tiene así una nobleza y un encanto y una vigencia que sentarse a cortar una madera sigue siendo algo absolutamente actual, ¿no? Y en este caso es esta madera en referencia al taco de xilografía. Sí, exactamente. Es a la xilografía, que es donde yo tengo puesto, digamos, si hablamos de grabado tradicional, a mí me ha encantado la xilografía, me encanta la xilografía. ¿Querés Mm, que vayamos a unas imágenes tuyas de bueno, esas dale. primeras xilografías para así seguimos Sí, hablando? bueno, Que tal vez bueno, es tu esos son. obra menos conocida, ¿no? A ver, ¿con cuál querés que nos paremos? Absolutamente, absolutamente. Bueno, fueron principios de los 80 y yo estaba experimentando con papel hecho a mano, justamente López Anaya, el libro de López Anaya de papel hecho a mano era una Biblia en ese momento. Y O por ahí en la eh, biblioteca. ahí está. Podría buscarlo, pero tengo que salir de pantalla. Creo que va a quedar mal. Hermoso libro. Eh, y también simultáneamente leía mucho sobre fiestas folclóricas en el norte argentino, sobre la Pachamama, el culto a la tierra, el culto al alimento, al animal. Entonces un poco el papel y este tipo de imaginería terminaron en estas obras, también con cartón, digamos, también es el inicio del cartón y esta cosa áspera, opaca del cartón, nada complaciente, no es una cartulina fantástica, es cartón, ¿viste? Y bueno, y uno aprendía a cortar los bordes con barba. En esta figura que estamos viendo, justamente, bueno, es el típico retablo, ¿no? Que también lo tomo de las imágenes norteñas del objeto, o porque de hecho se cierran las bisagras y termina siendo, puede ser una especie de objeto. Y siempre, en realidad, me costaba mucho hacer, digamos, copias idénticas. Y esa especie de error terminó siendo como una manera de trabajar, porque entonces cada pedazo que a lo mejor ves es un collage que viene de otro papel impreso con otro color, y entonces ahí voy poniendo trozos de telas y hilos, y bueno, un poco también de la época, ¿no? Los pabilos de las velas, por ejemplo. Ahí está, ahí se ve el pabilo de la vela, que va como, va atravesando, digamos, toda la impresión. Entonces, lo que me permitían estos errores de no hacer copias idénticas, eh, era empezar a hacer copias diferentes y entonces, bueno, me enamoré también, ¿no? Y digo, bueno,
puede que la escuela, que el error sea como una especie de escuela y una manera de hacer las cosas, y cuando necesitas un maestro imprentero, bueno, de hecho es genial que alguien pueda hacer las copias idénticas, ¿no? Cuento un poco que eso me pasaba, y en la facultad tuve un maestro que fue Rubén Porta, que era absolutamente como amable en ese sentido, y tenía un oficio importante, pero ese oficio también le permitía mover la experiencia del grabado, ¿no? Era realmente, fue uno de los que más movió, digamos, dentro de la facultad, eh, la técnica. Y esa experiencia, digamos, en torno a la admisión o en cierto punto, digamos, reconocimiento del error como posibilidad, digamos, eh, eh, digamos, como desafío y posibilidad que sostenía Porta, era, digamos, bastante opuesta por ahí a cierta línea más preciosista o, digamos, de celebración del virtuosismo técnico que, digamos, en mucho del grabado siempre es central, ¿no? Como, digamos, eso que comentabas en algún otro momento, como Porta, digamos, habría, digamos, cierta puerta a como una libertad de exploración de recursos por ahí no considerados hasta ese momento, ¿no? Sí, tal cual. A mí me gustan mucho los resultados de la chapa, pero en realidad eran esos procedimientos químicos de la chapa me resultaban muy ajenos. En cambio, Lalito también era más amable con mi estilo, digamos, de trabajo. Eh, sí. Pero Y después hay de algo alguna sí, No, sí. que después de alguna manera lo que transito con Rubén Porta en esta cosa de abrir un poco la experiencia de la impresión, hace pandan con todo lo que fue la amistad con Vigo, ¿no? Con Edgardo Antonio Vigo en La Plata, que de alguna manera, bueno, también era de esa escuela. Claro, claro, totalmente. Tengo algunas imágenes para mostrar luego, pero podríamos ir ahora a No, si Vigo, querés, digo, después ¿eh? volveremos. Como quiera, pero digo, sí digamos, me parece, digamos, interesante también, en este caso, por ejemplo, ¿no? La cuestión del anclaje popular también que tiene la silografía, no solo como la producción, digamos, gráfica más histórica, sino también siempre mantuvo como una mayor cercanía a, digamos, imaginarios populares, o incluso, bueno, vos también has mencionado digamos, el interés tuyo en la, digamos, literatura de Cordel, o la silografía de Cordel brasileña, con alguna experiencia, digamos, digamos, de conocer nada, maestros de silografía popular. Parece que eso es también, digamos, tiene una connotación ideológica, simbólica, digamos, cultural muy importante, ¿no? Sí, soy muy fan de la literatura de Cordel, me parece así como increíble, y he viajado mucho a Brasil y la veo que sigue, digamos, en vigencia, con muchos jóvenes que están, digamos, haciéndola con temas, quizás no, con temas actuales, otro tipo de temas, ¿no? Pero sigue vigente. Y entonces que vayas a cualquier feria y te encuentres con estos especies de fanzines, libritos y litos y grabaditos y todo esto es algo muy popular, como vos decís, que cuenta narraciones así que te llegan como si fueran teleteatros, ¿no? Cero sofisticación. Nada, me interesa mucho. Y tuve la suerte de conocer en el 2006 al Mestre Dila, que es en Caruaru, digamos, de Recife, hacia el interior, hacia el campo. Y bueno, fue espectacular, en un lugarcito muy pequeñito, tenía montado su taller y su casa. Su taller era, digamos, nunca había visto tantos tacos de madera tan bien acomodados, porque
lograbas ver, bueno, una historia de su vida contada con estos tacos, ¿no? Y bueno, y le rinden culto, es patrimonio de la humanidad. Mestre Dila forma parte de la UNESCO, lo, lo, eh, lo nombró patrimonio de la humanidad. Mira, hablando de publicaciones y libritos, como dijiste recién, y filografías, me parecía interesante como comentar un episodio no muy conocido, tal vez, ¿no? De la historia más reciente. Esto es hacia un arte grupal, o como dice Claudia Wag, esto es una vista de la muestra cooperativa gráfica que ocurre en el Fondo Nacional de las Artes en 2013, y ahí, bueno, se mostró así en Buenos Aires. Es una agrupación rosarina de principios de los años 80, donde Claudia está participando. Es un pendiente que debo confesar que tengo, que para la muestra cooperativa gráfica escribí poquito, y es de los tantísimos pendientes que siempre me rondan ahí, así que algún día voy a retomarlo, pero bueno, me parece como interesante compartirlo acá en digamos, este recorrido. Una agrupación integrada por Jorge Horta, o sea, además de Claudia, Jorge Horta, Graciela Sacco, Verónica Horta y Claudia Molteni. No sé si me olvido de alguien. Claudia Molteni, sí, el músico era Claudio Luan, y en la parte de video Luis Mioto. Y Graciela Sacco, ¿la dijiste, Graciela Graciela? Sacco, sí, la mencioné, Graciela Sacco. Y cómo entre el año 81, 83, más o menos, realizaron toda una serie justamente de intervenciones, de ediciones, de, digamos, estampas, siempre, digamos, con una base fuerte en la silografía, también con digamos, una articulación con el collage, con, digamos, ese cruce entre silografía y recursos de la, digamos, prensa, o, digamos, de esos impresos múltiples, justamente de una cultura gráfica contemporánea. Y bueno, me gustaría que contaras un poquitito sobre estas experiencias. No sé si, a ver, elegí en cuál me paro. Tenemos el anterior, ahí me va a permitir... Testigos blancos. Muy fuerte esta acción. Me voy a referir en general a que las acciones tenían, una vez que se hacían, en general eran en lugares públicos, plazas o centros culturales, la explanada de un centro cultural, pero una vez que se hacían, después hacíamos un libro gráfico de 1250 ejemplares que estaban numerados a mano, y tenían elementos como collage cada uno, y eran una suerte de desplegables como el que vimos antes. Y lo interesante era que nuestros socios eran de una imprenta, la del Colegio San José, y al colegio le llevábamos entonces las matrices de madera, o en el caso de las chapas, bueno, hacían los fotolitos, me parece que se llamaban. Bueno, pero el sistema para lograr, digamos, sacar esta cantidad, que eran 1250, teníamos que acudir a la colaboración de ellos. Y en este caso, bueno, en el caso, digamos, de la derecha, son estampitas que entregamos en la acción en la Plaza Santa Cruz, que es la que vemos del lado izquierdo, y que consistió en una especie de happening, acción, en la plaza, que comenzó días antes, cuando una cantidad de personas recibía a su casa una cruz de madera toda forrada en telas y estampada con silos, y una instrucción que
decía que, bueno, que tal día, a tal hora, le esperábamos en la Plaza Santa Cruz para tener una conversación. Y bueno, en realidad cuando las personas llegaban, se encontraban, esta plaza no está, digamos, en el centro, está un poquito retirada, cerca del río, y es una plaza muy llana, muy tranquila, está como alta, pero tiene, digamos, pocos elementos, así que era ideal para plantar esa cantidad de cruces. O sea, la gente llegaba con una cruz, se encontraba con que estaba todo el predio lleno de cruces, y una especie de círculo con piedras donde se hizo un fuego. Y en ese fuego quienes llegaban tiraban las cruces ahí. Bueno, es largo para contar, pero todavía estábamos en dictadura, fue la policía, bueno, pero es largo. Sigamos por otro si querés. No, me interesaba, digamos, tomar justamente esta línea de la cuestión de la silografía para, digamos, acá entonces sí, digamos, hablando, ver un poco la figura de Vigo, de Edgardo Antonio Vigo, que, bueno, para vos es, digamos, una figura importante, participaste en varios emprendimientos con él, también, digamos, por la cuestión de la noción de archivo, ¿no? Que en la obra de Vigo y en todo, digamos, sus biopsias es algo muy clave. Y, digamos, no sé si querés, digamos, como comentar así algunas cuestiones Sí, podría contar generales, pero después hablar un poco del Museo del Asilo, ¿no? bueno, Claro, ¿cómo lo conociste a Vigo? cómo conozco, en realidad vamos a unas jornadas de la crítica, y las jornadas tenían muestras paralelas en muchas sedes, y justo al lado del CAIC, por Viamonte, estaba la SAP, no sé si sigue estando, pero bueno, estaba la SAP en esa época, y entramos y vimos una obra así muy grande, o yo la imagino muy grande, probablemente no haya sido tan grande, pero yo me la imaginaba muy grande, y que era una estructura como de alambre, o sea, era una escultura, no una estructura de alambre, y esa estructura de alambre le salían por todos lados unos cartones que tenían unos hilos, como siempre, y grabaditos y sellos, y todos eran prácticamente muy parecidos, y bueno, y la obra te invitaba a que te llevaras uno. Y cuando, digamos, nos acercamos a sacar uno, vemos que estaban los autores, que justamente era Graciela Gutiérrez Marx y Edgardo Antonio Vigo, y bueno, quedamos como, wow, nos pusimos a hablar. Yo hasta ese momento jamás había escuchado sobre la existencia del arte correo, y, y Graciela y Edgardo nos contaron, bueno, que esto formaba parte de un circuito, que era internacional, y una cantidad de cosas que, bueno, que yo quedé absolutamente como fascinada por esta cuestión de la correspondencia, de mandarse materiales, de no conocerse quizás, porque en realidad lo que menos importaba era que las personas se vieran, sino, bueno, era un circuito que a medida que lo ibas alimentando, ibas recibiendo. Entonces, bueno, había que empezar a mandar una carta, y después recibías a lo mejor un directorio de muestras, y bueno, y fue algo que duró, en mi caso, duró más o menos 10 años, hasta los 90, 92, quizás hasta el 97, que es cuando muere Vigo, pero realmente yo ya, los 91, 92, ya empecé como a retirarme un poco. Y bueno, y ahí también entonces conocí el Museo de la Silografía. Yo quería hacer un comentario, perdón, porque
Sí. Antes mostré uno de los envíos postales de Liliana Porter, de las sombras para dos aceitunas. Creo que no mencioné que fue enviada a Vigo y se conserva en la actualidad en el Centro Vigo de La Plata, que conserva el archivo de Vigo, y como él, ya digamos en ese momento, inmediatamente, año 69, está reconociendo esa experiencia de Porter y Kannitzer como la primera experiencia justamente de lo que hoy llamaríamos arte correo, la expresión que Vigo no gustaba de hablar de arte correo, él hablaba de comunicación a distancia, pero bueno, como dice que esa es la primera experiencia latinoamericana, y digamos, le va a ser, digamos, como un referente para, digamos, también ese momento, en el caso de Vigo, fines de los 60, principios de los 70, en realidad, principios de los 70, que empieza a activar fuertemente en ese circuito que tuvo en Latinoamérica, en Sudamérica, básicamente, un polo, digamos, muy importante, sus intercambios con Guillermo Deisler en Chile, o Clemente Padín en Uruguay, Paulo Bruschi en Brasil. Me interesaba, digamos, hacer este comentario porque tengo, digamos, la hipótesis, y digamos, justamente el caso de Vigo Deisler es, digamos, significativo, cómo esta cuestión de la comunicación a distancia, a mediados de los 60, Vigo la empieza a poner en juego en relación justamente con la circulación por correo de silografías y de poesías, ¿no? En el momento que está publicando Diagonal Cero, y cómo, digamos, por correo van circulando, ¿no? En forma múltiple estos impresos. Y cómo en ese momento, fines de los 60, él empieza justamente esta propuesta del Museo de la Silografía, que acá lo vemos a Vigo, con unas de las obras de la colección del Museo de la Silografía, que el Museo de la Silografía era o sea, es un museo en una valija, o sea, con un gesto, digamos, claramente duchampiano en cierto punto, pero a la vez, digamos, muy anclado en la materialidad justamente del impreso, del grabado en madera, y que de todos los proyectos que Vigo sostuvo, digamos, en toda su carrera, es el que más tiempo, digamos, mantuvo, digamos, desde fines de los 60 hasta su fallecimiento, ¿no? Entonces, me parece como muy interesante ese gesto en ese momento de discusión de las instituciones, de la salida a la calle, de las intervenciones en lo público, de la, digamos, expansión, digamos, de la experimentación. Vigo está haciendo también, empezando sus señalamientos, digamos, con ese vínculo también, con principios de los 70, con el CAIC, pero a la vez, digamos, nunca deja de estar interesado en justamente ese intercambio de la silografía, que como, digamos, un arte tocable, como él, digamos, menciona, le permite justamente esta comunicación muy diversa, ¿no? Y en este sentido, bueno, acá esta foto es medio mala, pero esta cuestión del carácter popular de la imagen silográfica, en este texto que Vigo, digamos, está difundiendo desde el Museo de la Silografía. Y acá, bueno, algunos de estos materiales justamente, que también se conservan en el Centro Vigo de La Plata, y me interesa particularmente digamos, listado, corresponde acá con los números, él tenía montados en Passepartout, justamente ese corpus de silografías que trasladaba y que llevaba, digamos, esa valija, ese museo valija, a espacios, digamos, no sé, bibliotecas, centros culturales, casas de familias, o sea, era, digamos, una institución circulante, o una, digamos, cuasi institución o para institución, habría que ver, digamos, cómo definirla hoy. Y bueno, acá en este listado, perdón, acá, bueno, digamos, una diversidad de artistas, entre ellos acá Claudia del Río, ¿no? Y tu obra del museo tiene mucho que ver con justamente estos testigos blancos que veíamos hace un ratito. Así que si querías comentar sobre esto también. No, me hace pensar también cómo, qué suerte que tantas cosas han cambiado respecto de la historia del arte, de las historias del arte, pero de la historia del arte que ahora en general se enseña, y que entonces conocemos antes a Vigo a lo mejor que a Duchamp, ¿no? Qué bueno, porque yo realmente también cuando conocí el Museo de la Silografía, lo primero que pensé es en Duchamp, y
y bueno, estaba muy cerca y teníamos alguien que trabajaba, bueno, conceptualmente con artefactos de ese tipo. Y la importancia del museo es lo que vos decís, que iba a todo tipo de espacio, ¿no? Porque Vigo hacía eso, alta y baja genealogía, alta y baja cultura, digamos, se metía, podía estar en la fundación tal como en un centro barrial. Y eso es algo que hablando, digamos que hoy hablábamos del Club del Dibujo, es cierto que el Club del Dibujo tiene un poco esa impronta de meterse en espacios eh, institucionales, protoinstitucionales, bueno, los que sean, ¿no? Y sí, eso creo que tiene que ver con Vigo. Sí, igual, perdón, dos cositas. Primero que, o sea, Vigo también, eso es algo que se está estudiando también contemporáneamente, está el trabajo de Berenice Guastavino, en La Plata, de Ana Buñone, digo, un gran conocedor de la obra de Duchamp, y de hecho, digamos, el primer traductor al castellano de Duchamp, él y Elena Comas, ¿no? Su esposa. Respecto de las instituciones, sin duda, bueno, la impronta de Vigo es fuerte, pero vos muchas veces también has comentado cómo esta cuestión de crear o fundar agrupaciones o instituciones, y digamos muy vinculadas también justamente a esa cultura gráfica que está en la base, digamos, también de tu formación visual, ¿no? Digo, la biblioteca que de chiquitita estás armando en tu casa como una institución tuya, ¿no? Y es bastante Sí. antes de Vigo. Sí, totalmente, la biblioteca Corazón. Ahí va. Tenía 8, 9 años, 10, y mi casa, digamos, la biblioteca era un lugar importante. Había una biblioteca grande, y las revistas también. Las revistas, 3 o 4 de diferente tipo, pero hojear las revistas, digamos, no es leer un libro, ¿no? Entonces, pero ambas cosas creo que se complementan por tiempo, por gestos físicos, de lo que es quedarte quieta, digamos, haciendo una cosa o la otra. Y esta biblioteca Corazón, su logo era un corazón de papel metálico, de papel, ¿viste? La C, Los cuadrados, papel de C, glacé metálico. Eh, y bueno, si lo habremos nada, usado. los libros tenían sus fichas, o sea, yo era muy fan de organizar eso, ¿viste? La organización me encantaba. Después no, me dejó de gustar, pero cuando era chica era como muy organizada. No, digo, es interesante por, bueno, cómo esta, digamos, base de una cultura visual, una cultura gráfica también expandida, y muy accesible, digamos, el consumo cultural, digamos, de clases medias en los años 60, 70, digo, es también muy formativa, ¿no? Digo, vos hablas del lugar de la filatelia, de las revistas, tanto, digamos, primera plana o burda, como las publicaciones de Codex en relación con ese, digamos, museo imaginario que fue tan eh, impactante o formativo, ¿no? Para muchas generaciones, y cómo justamente, digamos, después mucho de esta cuestión de las revistas, de estos materiales gráficos amplios, están puestos en juego en tu obra, y también, bueno, dentro de los recursos posibles para los artistas, ¿no? Cómo se pone en juego. Pensad también que los diarios de las adolescentes, no sé ahora, pero bueno, de mí como adolescente, o me pienso, digamos, en esa época que todo papelito que te llegaba a la mano, lo pegabas en el diario, ¿no? Entonces, y esos papelitos en general eran impresos, de lugares que ibas, o boletos, o entradas al teatro o al cine o lo que sea. O sea, la cultura impresa es documental, es afectiva, es emocional, porque la estás pegando en ese diario y hoy abrís después de no sé cuántos años el diario y te volvés a acordar de que, ops,
la confitería bailable que había en Córdoba y cosas así. O sea, es muy pregnante la cultura impresa. Y está en la vida de las personas, más allá que sean artistas o no. Yo me aluciné cuando Schwitters leí que, viste, que hacía paseos y cada papelito que juntaba después lo convertía en collage. Pero en realidad son actos que son rehumanos, o eran rehumanos y populares, como el collage, ¿no? Que también está en ese rubro. Fue interesante esto de la gráfica en relación con lo emotivo o lo sensible, ¿no? El otro día hablaba con Diego Posadas, me hablaba de una categoría como de, no categoría, pero una gráfica deseante. Me gustó mucho esa expresión. Ah, deseante, mira. Me Ah, pareció muy wow. lindo. Digo, porque en general siempre la abordamos desde otros lados, ¿no? Y bueno, esta cuestión también de pensar la gráfica desde la cuestión de las afectividades me parece una línea muy, muy, muy interesante. Sí, sí, me siento muy involucrada con eso. Avancemos un poquito, no sé cómo andaremos de tiempo, pues yo no estoy midiendo el tiempo, pero me parece que más o menos. Bueno, esto me contabas, es un encuentro en El la ciudad de La Plata. tendedero. Es el tendedero, que es hay un fogón popular, el primer fogón popular de la democracia, debe ser, calculó, es 1985. Y, 85, 83. ahora me dudo, No, no ¿será sé, 83? Bueno, no me acuerdo, me entró la duda. puede ser, 84 u 84. Las chicas de La Plata saben, porque son las que están estudiando este Después buscamos. fenómeno. El trabajo de Graciela, este es el trabajo de Graciela Gutiérrez Marx, que invita a amigues y a artistas conocidos a llevar una prenda, un souvenir. Yo le llamo ex voto porque me parece que siempre pensé que en esa época lo que hacía tenía mucho que ver con la ofrenda. Y bueno, viajo a La Plata y cuelgo, eran prendas que estaban como recicladas, alteradas, estampadas, dibujadas. También había telas a lo mejor estampadas en diversas técnicas. Y bueno, el tendedero pasamos un día ahí en lo que estás viendo, ¿no? Fue re lindo. A ver, y avanzo un poco, bueno, hablando de Vigo y de Graciela Gutiérrez Marx y esta cuestión del arte correo, como, bueno, vos desde Rosario también estás, digamos, participando intensivamente, ¿no? En esta movida de arte correo, en esos años que recién mencionabas, acá la obra de Guillermo Deisler, que yo también recién mencioné, y parece que lo de tomarte lo puse un poco más adelante, pero bueno, como bueno, justamente estas posibilidades de circulación expandida y muy intensa de ingresos de todo el mundo, ¿no? Literalmente, realmente Sí, muy global. pensaba mucho en lo internacional en esa época, en qué era ser internacional, en cómo ser internacional. Y la manera así más próxima que encontré fue el correo y estimular ese intercambio de piezas postales, de palabras en algunos casos, de fotos, bueno, de diversas piezas. Y, o sea, el acto era que cada mañana ibas a tu casilla de correo o a donde despachaba el cartero y había cantidad de sobres, o sea, fue muy alucinante. Por eso también, bueno, me parece que está, sí, a medida que a partir del 97 empieza Internet, y en mi caso a partir del 97 empiezo a trabajar con Internet y una cantidad de cosas, esto empieza como personalmente, ¿no? Se cae un poco, ¿no? Bueno, esto es un seminario, esto que estás viendo, y es.
creo que más adelante se me quedó acá un poco mezclado, pero sí, digamos, para ponerlo en relación también con otras experiencias contemporáneas. Entonces estamos hablando de año 1987, 88, 96. O sea, a fines de los 80 y a lo largo de los 90, toda una serie de convocatorias para publicaciones de artistas, y también una serie de 4 exposiciones que, digamos, impulsan, coordinan Juan Carlos Romero y Fernando Coco Bedoya en torno a la cuestión de la fotocopia. O sea, artistas se llamaba Gráfica Alternativa, artistas con fotocopia. Fueron, en el caso de las muestras, 4 exposiciones, 87, 88, 92 y 95, en el Museo Sívori, la sede que tenía entonces en el Centro Cultural Recoleta, y paralelamente una serie, digamos, justamente de convocatorias para participar en publicaciones en torno a temas como justamente el no al indulto, a 20 años del golpe del 76, el tema de la desocupación, de la desaparición, o sea, toda una serie, digamos, de temáticas convocantes, y donde participaron un número creciente de artistas muy diversos. Acá, bueno, esta es la publicación de la última de estas exposiciones, Underground, donde, por ejemplo, acá esta es la obra de, esta es tu obra, no me acuerdo de cuál de las ediciones, es de la del 92 o la del 88. Tampoco, no, la de 92 me parece, Ahí va. pero no lo veo de acá. Y bueno, digamos, esta es una de las, justamente las fotocopias sobre arte con fotocopia que había organizado Juan Carlos Romero, donde ahí vemos, digamos, los nombres de algunos de estos artistas. Ferrari es León Ferrari, ¿no? Pero vemos Graciela Gutiérrez Marx. Miguel Melcom fue uno de los artistas que participó sostenidamente. Elda Cerrato, Hilda Paz, Susana Rodríguez. Acá lo vemos, bueno, Juan Carlos Romero, Coco Bedoya, Daniel Sanjurjo, Oscar Esmoge, o sea, algunos nombres que fueron recurrentes, y otros que participaron en algunas de estas convocatorias. Acá vemos justamente, antes mencionabas a Porta y a Graciela Sacco, acá en una de estas, digamos, publicaciones. Grupo Capataco, que contemporáneamente está, digamos, explorando el recurso de la serigrafía en forma muy intensiva. Ricardo Carpani, Elda Cerrato, Osvaldo Jalil, esto ya sí es de Underground. Bueno, esta es una de las últimas publicaciones, Desocupación, con la obra de Romero. Y bueno, digamos, era muy interesante cómo justamente este recurso, digamos, un recurso, digamos, no aurático, un recurso, digamos, mecánico en cierto punto, de multiplicación de imágenes, que justamente desacraliza o desfetichiza esa cuestión del virtuosismo de la técnica, pero y posibilita justamente esta, digamos, curaduría editorial y también de exposiciones con una cantidad muy impactante de artistas que están participando. Y ahí, bueno, podemos volver al Coca-Cola, que es una, digamos, referencia recurrente en distintos tipos de intervención en tu obra. Y también, digamos, si volvemos a esta cuestión de la cultura visual, el logo de la Coca-Cola como una imagen muy, muy fuerte, ¿no? Muy pregnante Sí, también. esa es una apropiación, es una página de la revista Sur que fotocopié o escaneé, y en realidad lo que es un agujero negro era el logo de la Coca-Cola, ¿no? Que se convirtió en esa especie de agujero negro o bomba, no sé. Pero sí, es textual de la revista Sur. Pero puedo mostrar, puedo avanzar un poquitito, después volvemos, Sí. pero bueno, acá digo, cómo la cuestión del logo de la Coca-Cola aparece en otras imágenes posteriores y en forma Bueno, recurrente. eran los 90, había cantidad de latas en la calle, digamos, era muy común que te tropezaras con latas y latas y latas, y no sabía muy bien qué iba a hacer, pero me llamaban la atención la cantidad y empecé a juntar latas.
hasta que un día empecé a ver, digamos, que las latas, además de la tipografía, tenían imágenes, como era la Coca-Cola chorreando, que en realidad la pintan de rojo, entonces era muy fuerte ver un icono precioso, con un gesto así muy, muy curvo, muy lindo, que era como que la Coca-Cola en la lata chorreaba, sin embargo era rojo y parecía rojo sangre. Y bueno, y ahí esa, digamos, disparó toda una teoría muy, muy privada, pero sobre este complot tipográfico de la Coca-Cola. Entonces empiezo a hacer operaciones como sacar a otras letras y ponerla, como que se mete en todo la Coca-Cola, y de verdad empecé a experimentar eso, ¿no? Que estaba en todos lados, de todas maneras, en todas geografías, que era reconocible en todos lados, y bueno, esa pregnancia me impresionó mucho. Coca-Cola es un ejército, decís. Hasta que terminó, digamos, que a partir de ahí ya no pude decir nada más como eslogan, y que quedó un poco ingenuo, pero es bastante curioso esto del conocimiento situado, porque, digamos, también cuando hace 20 años era una cosa el cartel, y ahora lo lees y es otra, y capaz que en 10 años cambia, ¿no? Resuena diferente. Sí, trabajé y sigo cortando latas, o sea, es bastante posible o probable o ocurre en realidad que en mis procesos una obra se detenga aparentemente, pero después la repetición o el encuentro, digamos, de nuevos contenidos parece. Ay, me parece que se me cortó. Me parece que se me cortó, ¿no? La Sí, conexión. volví. ¿Me ves? Ah, ahí te veo, ahí te veo. Ay, Bueno, volví. Me había la ido. magia del vivo grabado. Tenemos esto, el internet así complejo que nos está complicando un poco. Bueno, Este, sigo dale, así, no pierdo ese cosito. ¿Te dale, dale. viste la hora? Seguimos. Y bueno, si no, se Dale, editará, dale. no sé. Termino Este, ese sí, parrafito. dale, Termino dale. ese párrafo. Es bastante posible que una obra que se inicia en un determinado momento, tiempo puede quedar abierta y, y cíclicamente puedo, digamos, seguir haciéndola o encontrándole nuevos líquidos, digamos, a esa matriz de trabajo. Y me ha pasado con varias, y bueno, y Coca-Cola es una de ellas. Sigo pensando alrededor de operaciones con ella. Sí, tal cual. Vuelvo para atrás, porque querría que repasáramos un poco, bueno, esto tiene que ver con estas movidas que armaste o participaste en Rosario, esta convocatoria, bueno, no al indulto, que se vincula mucho también a esto que también veíamos recién en relación con las convocatorias de fotocopias, en este caso de arte correo, ¿no? Sí, ambas, o sea, Tomarte fue una gestión que hicimos con la Escuela de Bellas Artes y con artistas independientes de Rosario, donde literalmente la idea era hacer un gran tomada, simposio de la ciudad con artistas de todos lados, argentinos y latinoamericanos. Y bueno, sucedió así muy, muy festivamente en 3, 4 días. Y luego ese mismo año fue el No al Indulto, que es 1990, es una acción postal que también hicimos con
a algunas personas de la facultad, y que consistía en que recibías 2 tarjetas, las dos estaban vacías de un lado, del otro lado estaba la dirección postal de la Escuela de Bellas Artes, y la otra tarjeta tenía la dirección postal de la Casa Rosada. Entonces invitábamos a que ciudadanas y ciudadanos, artistas, intervinieran las tarjetas y mandaran una a la facultad para hacer esta exhibición, y la otra a Casa Rosada para pedir el no al indulto. Y acá vemos la muestra en el Centro Cultural Rivadavia. No lo lograron, pero no al indulto. Bueno. Pero acá nos movemos un poquitito, ya estamos año 95, y me interesaba que pudieras contar un poco sobre esta exposición de 100 imágenes huérfanas y este premio en el Salón en Rosario. ¿Te pudieras contar un poco Sí, sobre eso? en los 90 o a mediados de los 90 me parece que lo que me empieza a pasar es que comienzo a pensar menos desde las disciplinas y más desde las ideas, y entonces las ideas buscan las materialidades que le vienen bien, y en este caso son fotografías tomadas por mí, fotografías encontradas, fotografías apropiadas, pero no, apropiadas me parece, bueno, sí, algo apropiado puede haber, más que nada de refotografiar libros. Gustaba, digamos, de refotografiar libros o revistas, y apoyarle objetos a lo mejor, y refotografiar. O sea, hacían muchas capas de fotografía, y bueno, y este es un caso así. También trabajaba con pizarrones Dataloid, como es el negro que está arriba, con textos, y fotografiaba y después reducía y copiaba. Y bueno, estos son 38 huérfanos, se llama. Huérfanos en el sentido de que son orígenes, así que no se sabe muy bien de dónde vienen, ¿no? Y que tienen varios procedimientos, como que esos varios procedimientos harían que el origen se vuelva un poco puro, no sé si es puria la palabra, pero que no es tan lineal de encontrar, digamos, de dónde puede venir, ¿no? Digamos, yo conozco las fuentes, las guardo, me interesa guardar las fuentes, me encanta saber que, digamos, que tal foto proviene, o tal fotocopia proviene de tal revista que está señalizada, digamos. Me parece como de las cosas más lindas, es esto de guardar las fuentes. También recuerdo que en esa época Fabiana Barreda hacía unas muestras, curaba unas muestras muy lindas en la UBA, en Filo, y yo todo lo que llevaba, porque iba a Buenos Aires, bueno, y no quería llevar peso, ponerle en esa época, y entonces todo me lo llevaba en fotocopias, y las pegaba en la pared. Podríamos haber puesto una de esas, porque realmente era esta comodidad, ¿viste? De no llevaba nada enmarcado, y bueno, y Filo era ideal para hacer ese tipo de operaciones. Intervención. Y es, sí, y es también la época en que camino mucho calle Corrientes, y la zona ahí del San Martín, calle Sarmiento, y empiezo, digamos, a comprar muchas revistas que en los 90 utilizo mucho refotografiándolas, ¿no? Esas revistas que consigo en Buenos Aires, que son increíbles todavía hoy, me parecen así como... No sé si es este caso de ese Sí, tipo de esas revistas, pero sí. Ahí va. bueno, esto es Boxing, que es una revista con un diseño detrás súper ruso, podríamos decir, de la época constructivista, y
y bueno, y parece que después cambiaron de diseñador porque conseguí más o menos unos 15 números y 10 forman parte de este diseño geométrico que tiene detrás. Y bueno, en este caso son fotografías. Lo que hago es refotografiar. Primero, en algunas corto el mismo papel de la revista y le tapo todo lo que es información y refotografío. Y son de tamaños muy diferentes, o sea, son muy grandes. Y a veces también pongo papel, estos celofanes transparentes Muestra, ¿no? encima. Claro, yo, bueno, los boxeadores, los cuerpos de los boxeadores son absolutamente, en este caso, epocales, ¿no? Porque no tendrían nada que ver con los de actuar. Y esta fue una muestra que se llamó Tajos Bajos, creo que la tenés. Ahí va. Ahí está. Tajos Bajos, curada por Elena Oliveras, en el Centro Cultural Borges, y no me animo a recordarme a mis compañeras, todas, preferiría no nombrarlas Y pero porque creo que... de estas muestras colectivas en torno a la cuestión del género, que bueno, que afortunadamente ahora se están, digamos, revisitando y estudiando, sobre todo desde, bueno, las nuevas perspectivas y marcos teóricos de género bueno, que también echan luz sobre todas esas instancias en los 80s, los 90s, juego de damas, tajos bajos, son como exposiciones muy significativas, ¿no? Para ese momento. Así que bueno, esta foto es interesante porque, bueno, todo ese archivo Claudia del Río, está cumpliendo esta foto, ¿no? Y pasemos acá, mira, al tema de los mapas, en relación también con estas intervenciones digamos, de soportes y de distintas, digamos, formas. Es algo que el mapa también está muy presente en este momento, ¿no? En tu obra. El mapa, esto viene de una toma directa fotográfica voy a despachar una carta al correo, y detrás el señor que me está despachando, el señor que me atiende, digamos, tiene un mapa negro de estos mudos, y me pongo a hablar, Escolares, le digo, ¿no? exacto, pero le pregunto quién lo hizo, de dónde lo sacó, porque no parecía tan escolar, no parecía comprado, y bueno, y me dice que es un compañero que no está en ese día, pero que los hace él. Y bueno, voy al otro día con cámara fotográfica y le saco, porque se notaba cierta manualidad, ¿no? Y le saco una toma fotográfica, y después empiezo a pensar el cuerpo de la Argentina como un cuerpo realmente, como si fuera una tercera dimensión, y a pensar en una disección, ¿no? ¿Cómo sería si lo corto por tal lado, un corte longitudinal, o no sé si es así, bueno, Por la y, cordillera. El esqueleto exacto, y bueno, y yo claro. como también había trabajado años anteriores con los pollos, entonces creo que fue una asociación del corte palomita. Y bueno, pero en realidad esta imagen prácticamente no la usé nunca, quedó como un registro de archivo, Pero sí, digamos, en toda la serie de Nerviosgeografía aparece ahí muy fuerte, ¿no? Esta idea. Ahí está, donde esta geografía filigrana, tan posible de acabarse, de originarse, digamos, termina siendo un juego, una especie de juego entre estético y también de disección. Es un poco violento, es extraña esta obra, porque en realidad tiene una gran violencia, pero como formalmente está muy con la simetría, está muy cuidada, porque, o sea, eso tiene una cantidad de procesos de fotocopias, pero el final es
copia y una impresión digital. Entonces, tiene una extraña violencia, creo, que, bueno, que tiene que ver con eso, ¿no? Con el cuerpo de un país y que se desintegra, aparece, desaparece. Bueno, creo que la violencia está bastante en mi obra. Mm. Acá hacemos, lo vimos, y sí, digamos, me interesaría acá para ir, bueno, cerrando un poco toda esta serie de libros donde, digamos, se condensan mucho justamente de tus inquietudes y también repertorios, digamos, de posibilidades materiales, iconográficas, en esta serie de libros que presentas en San Sebastián, incluso, digamos, invocando la cuestión del kiosco, ¿no? Que antes mencionabas como digamos, un anclaje también desde lo emotivo y lo histórico, bueno, este kiosco en Artelecu con tus libros, ¿no? Sí, a ese kiosco que estaba dentro de, que era la biblioteca, ¿no? Bueno, Artelecu fue una residencia que no existe más, en una fábrica enorme en San Sebastián, una fábrica de piensos que es alimento para aves, y fue año 2004, España estaba así como en una tremenda desbordada de consumo, y yo salía a andar y lo que te encontrabas por todos lados eran cajas y cajas y cajas de consumo. Nosotros veníamos de la crisis de fines del 2001, 2002, y este consumo era muy llamativo, muy llamativo. Entonces las cajas eran además de una calidad impresionante. Y empecé a juntar cajas y me las llevaba a mi taller, que era en Artelecu, y empecé a juntar y a juntar, a juntar hasta que... simultáneamente la biblioteca era muy increíble porque tenía libros antológicos de autores que a mí me encantaban y que nunca había visto libros así tan grandes. Y, y empecé a cruzar, digamos, como fotocopiaba partes de libros. Después seguía un caso policial que estaba sucediendo acá en Argentina, y bueno, y los libros terminan siendo, digamos, que son libros de dos páginas, a lo mejor adentro tienen 2 páginas nada más, que es una noticia de este caso, o alguna imagen de lo que fotocopiaba que me interesa por alguna situación constructiva o algo de algún tipo, y bueno, y la Coca-Cola se mete ahí también. Y sí, hago una cantidad de juegos de materiales, como es, el círculo negro está muy presente también, es un icono que sí, lo puedo hacer casi una historia del círculo negro dentro de mi obra, ¿no? Tal cual, tal cual. Pensaba en las Y perforaciones en Vigo, el círculo negro en tu obra, ahí está. como referentes presentes, ¿no? Claro. Em, y esta adaptación que hace la tipografía de la Coca-Cola a muchas versiones, ¿no? Tengo un texto que lo trabajo en el año 2006, me parece. No, sí, no recuerdo exactamente, o en los 2000, que es de una muestra que se llama Hogar, que la hago acá en Rosario, y también la hago en Bolivia, en Kiosco, en el espacio de Kiosco. Y bueno, y en ese texto, digamos, es un poco delirante porque está como, es una ficción, pero también está la narración de la tipografía y de la Coca-Cola como y la lata como un mensaje subliminal bueno, que está haciendo estragos, ¿no? En las personas, en las personas. Como una exageración realmente.
Y bueno, este conjunto, la verdad es que lo quiero mucho, es una obra que me gusta mucho. También uso el telgopor, que es otro elemento también que en los propios envases se utiliza, ¿no? Sí. Ahí está. Hacemos acá, creo que son las últimas, porque apareció en algún momento en relación con tomarte ese dibujo del billete y la cuestión del dinero, ¿no? Que es también una cuestión que se da bastante recurrente, ¿no? En tus reflexiones. Y pensar esta cuestión del dinero, como el billete, como también un producto gráfico, ¿no? Entonces, bueno, quería como ir cerrando por acá, porque creo que ya sí, estamos en horario, Bueno, o nos repasamos, no sé. Comentar, bueno, esta experiencia del Club del Dibujo, el Club del Dibujo daría para toda una charla en sí, nada, tiene muchísimas aristas, pero bueno, como para acotar acá esta cuestión, bueno, de esta experiencia de fabricación de dinero, ¿no? sí, tal cual, fabricación de dinero. Yo, bueno, la foto también me parece que es absolutamente singular. Es que voy a visitar un día al artista Aníbal Brizuela a su casa y estaba esta ave, voy a llamarla ave, empollando, no sé qué hacía, y con esa mirada fija, pero es un misterio, ¿no? Realmente es absolutamente misteriosa, y bueno, y el dinero me parece que es algo absolutamente misterioso también, aunque creamos otra cosa, pero creo que es misterioso. Y bueno, entonces teníamos este vehículo que anduvo por escuelas, el vehículo del Club del Dibujo que anduvo por escuelas, por plazas, centros culturales, y esta vez lo ubicamos en el Centro de Expresiones Artísticas Contemporáneas de Rosario, y con una cantidad de cajas de cartón, y las personas los invitábamos a fabricar un billete o una moneda en algunos casos hacían, y bueno, cómo sería su diseño y eso, y es una muestra preciosa que tengo, que conservo, y eso. Y acá, bueno, es como cerrando acá esta última imagen, esta cuestión, bueno, en este caso son acciones, ¿no? Pero en relación, bueno, con el dinero, con el valor, con la cuestión, bueno, de la intervención sobre un impreso, que en este caso es, digamos, un valor intervenido. A mí me parece como muy interesante esta cuestión, bueno, volviendo a la historicidad de las posibilidades gráficas o de las técnicas. La semana pasada, en una clase que estaba dando también en el marco de la actividad del Museo Marc en Rosario, recordaba, bueno, esta cuestión de la litografía en el siglo XIX, cómo era, digamos, para un dispositivo, un recurso, digamos, la tecnología, más bien, para imprimir obras de arte, imágenes, digamos, diversas, también imágenes comerciales, y acciones o valores, digamos, de bancos, ¿no? Vos tenés una cita hermosa en Ikebana Política, que tengo acá, que es uno de mis libros favoritos, y siempre lo tengo a mano. Hay una cita muy, me parece interesante, que condensa, creo, un poco esta cuestión de, bueno, del valor del impreso, y bueno, esta condensación. Me encantaría que la pudieras leer, vamos a escucharla desde tu voz. ¿Querés leer la voz? No, quisiera que la leyeras vos. Si no te animás, la leo yo, pero es un texto tuyo, estaría No, sí, bueno. me animo, pero me Dale. encanta como sé que la disfrutás. La disfruto, me encantaría escucharte. Tengo que encontrar anteojos. Bueno, es del 20 del 3 del 2015. Y dice así: soñé que todos dormíamos en las calles,
estando así, pasaba a Melingo y en silencio apoyaba cuidadosamente al lado de cada uno 2 billetes nuevos de 100 pesos. Yo los tomaba y corría diciendo, miren, miren, es un grabado, son grabados. Dicen que es plata, pero no, son grabados. Eso. Hermoso. Gracias, Clau. Gracias. No, re gracias. Gracias, Cris. Gracias, Cris. Ahí volví. No, gracias a ustedes, la verdad que es un placer escucharlas. Fue una charla hermosa y lecturas tanto conceptuales como afectivas de la obra de Claudia y de todo su contexto. Así que su contexto de producción, ¿no? Así que bueno, nada, muchas gracias por estar hoy acá compartiendo esto con nosotros, esta charla. Gracias a todos por acompañarnos y a todas. Y bueno, cerramos invitándolos al próximo jueves, que va a ser el cierre de este ciclo. El próximo jueves, un poco la temática va a girar en torno a la pregunta de qué entendemos por experimentación gráfica hoy, y va a estar participando Magdalena Testoni, directora de la Feria Paraguay, y Alicia Valente, que es investigadora, editora, e integrante del colectivo Boba de La Plata, así que por favor no se la pierdan. Bueno, muchas gracias de nuevo, un placer tenerlas. Gracias. Gracias.